También se ajusta el protocolo de atención a pacientes en estado grave para no llegar al estado de gravedad, como se dice. También se ajusta el manejo clínico de atención a estos pacientes y, por supuesto, se convoca la participación de todos. Hoy los cubanos además conmemoramos el aniversario 168 del natalicio del más universal de los cubanos. Con las ideas del apóstol en el pensamiento, pero sobre todo en el corazón, damos inicio al análisis de la situación epidemiológica en el país. Me acompañará en este primer momento de informaciones la intérprete de lengua de señas, Yasmina Rami, bienvenida, y doy la bienvenida como cada mañana ya al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Bienvenido, doctor, muy buenos días. Hoy respetando la distancia, sus consejos, sí, todo lo explicado ayer con el uso de los medios de protección. Y con nasobuco. Así es. Buenos días, Gisela, a ti, la intérprete de lengua, todo el equipo que acompaña la transmisión y todas las personas que escuchan la información todos los días. Sí, recordando el natalicio de nuestro héroe nacional, que además se extraña el desfile hacia la peregrinación que se celebraba todos los días 27 esperando el 28, y que era un mar de pueblo que la acompañaba. Ayer, por la situación epidemiológica, no se pudo realizar, pero en definitiva todos los cubanos lo tenemos muy presente. Aunque tuvo lugar un acto bien sencillo. Un acto sencillo y bueno, siempre lo recordamos. Bueno, hoy un día que traduce que se mantiene la complejidad epidemiológica. Después vamos a ver quizás el hecho de que haya bajado un tanto el número de casos confirmados nos haga ver una luz, ¿no?, dentro de una situación tan compleja. Aunque lamentablemente el tener que comenzar informando el fallecimiento de 4 personas nuevamente en el día de ayer, pues indiscutiblemente no podemos hablar de que tengamos todavía una estabilidad, que es consecuencia del número elevado de casos que hemos tenido o que estamos teniendo todavía, y que indiscutiblemente conlleva a que se incrementen los graves, los críticos y consecuentemente el número de fallecidos. A pesar, como tú muy bien lo decías, de los protocolos de tratamiento, protocolos que se han ido actualizando, que más recientemente se actualizaron y que han dado resultados en muchos casos, ¿no? Se han salvado muchas vidas, pero indiscutiblemente cada organismo responde de una manera particular y es una enfermedad que, lo reiteramos, tiene una letalidad que es importante y por lo tanto el riesgo es mucho. Fallece un paciente de 76 años de edad, de municipio 10 de octubre, aquí en La Habana, que tenía como elemento el residir en un área donde se han detectado varios casos positivos a la COVID-19, con antecedentes de tener una diabetes mellitus. Comenzó el 18 de enero con astenia, o sea, decaimiento, pérdida del apetito y dificultad para caminar. Fíjense lo variado de la sintomatología. Se ingresa y después de una estadía hospitalaria de 6 días, los 6 días en terapia intensiva, ya que en el momento que ingresa ya presentaba una falta de aire intensa, deshidratación, una alteración de la glicemia como consecuencia de su diabetes y de la enfermedad, y a pesar de todo lo que se le aplicaron todos los tratamientos, desde el inicio en el rayos X con lesiones inflamatorias importantes, pero lamentablemente el día 26 de enero comenzó con una bradicardia extrema, hace una parada cardíaca en asistolia, y a pesar de las maniobras de reanimación, pues las mismas no fueron efectivas y fallece. Por lo cual damos condolencias a sus familiares
y amistades, y lamentamos mucho, al igual que todos, este fallecimiento. La otra persona que fallece con la enfermedad es un paciente joven de 49 años del municipio Habana del Este, aquí en La Habana, con el antecedente epidemiológico de ser contacto de un caso positivo que comenzó con los síntomas desde el 30 de diciembre. O sea, estuvo un largo periodo de sintomatología. Ingresó desde el principio de sus manifestaciones. Hay que decir que los síntomas iniciales eran dolor de cabeza, dolores musculares y fiebre. Insisto en lo variable de la sintomatología de la COVID. Y que en su evolución presentó un grupo de complicaciones fundamentalmente respiratorias. A pesar, reitero, de estar en la terapia intensiva, de aplicarle todos los protocolos de tratamiento que están establecidos, fue necesario aplicar ventilación intensiva, presentó una neumonía, una infección respiratoria que evolucionó muy desfavorablemente, tuvo lamentablemente un shock séptico con fallo renal y lamentablemente en disfunción multiorgánica fallece después de hacer una parada cardíaca que no responde a las maniobras de reanimación. Realmente lamentamos siempre mucho el fallecimiento de cualquier persona. Damos las condolencias a sus familiares, a sus amistades, y cuando es una persona joven, bueno, uno se motiva más. Hay que decir que este paciente que fallece ayer era médico. Sería el primer médico que fallece y que, aunque no es un médico que lo adquirió en la comunidad, en una relación, no precisamente trabajando en zonas rojas, que es lo más frecuente, pero indiscutiblemente para todos los cubanos, pues representa, además me imagino que sus familiares, sus amistades, representan un golpe duro con este fallecimiento. Reiteramos nuestra condolencia. El otro es una paciente de 49 años de edad, también joven, de Santiago de Cuba, contacto de un caso positivo, antecedentes de hipertensión arterial y obesidad. Esta es una combinación, una unión de comorbilidades de mucho riesgo. Esta asociación de hipertensión, de obesidad, riesgo desde el punto de vista de la evolución de los síntomas, que comenzó con los síntomas desde el día 14 de enero. En este caso, fiebre, tos seca, fue lo inicial. Estuvo 10 días de ingreso, estuvo en sala de terapia intensiva y lamentablemente presentó un grupo de complicaciones fundamentalmente respiratorias, que hace que, a pesar del tratamiento, a pesar de que fue necesario intubarla y ventilarla, sin embargo presentó un grupo de complicaciones que la llevaron a una parada cardíaca en asistolia, de lo cual no fue posible restablecerla. Lamentamos mucho y damos las condolencias. La otra es una paciente de 58 años de edad, de la provincia de Matanzas, contacto de un caso positivo, también con antecedentes de hipertensión arterial, una artritis reumatoide, que es una enfermedad del colágeno, que comenzó con sus síntomas el día 17 de enero, sintomatología respiratoria fundamentalmente. Se ingresa y después de una estadía de 8 días, de ellos en terapia intensiva, también fue presentando un empeoramiento de su cuadro respiratorio, gasométricamente, radiológicamente,
Se decide intubar también, pero lamentablemente presenta un episodio de bradicardia extrema con poca respuesta al tratamiento. Y lamentablemente hace una parada cardíaca de la cual tampoco es posible recuperarla a pesar del esfuerzo de todos nuestros profesionales y técnicos. Reitero, un día que ahora vamos a decir, no, hay 666 casos diagnosticados, pudiéramos decir que es una cifra inferior, pero lamentablemente esta situación con la mortalidad, que además se está evaluando muy en detalle por parte de los científicos, de los especialistas, y si en algo pudiéramos o estamos en la obligación de transmitirle a nuestra población, es en primer lugar las personas que tenemos determinada edad, que tenemos comorbilidades. A veces a mí me resulta desagradable tener que estar diciendo de cada fallecido las enfermedades que padece, pero lo hago con el objetivo de que sepamos los que tenemos alguna comorbilidad, cómo debemos de protegernos más que todo el mundo. Y en la casa, si hay alguien que hay que protegerlo, que no esté saliendo, que no esté en contacto, es en este caso las personas con estas características. Ese es un primer lugar. Y otro que insistimos, fíjense, se está intensificando la pesquisa por el personal de salud, la pesquisa con nuestros estudiantes de las carreras de ciencias médicas, pero también recabamos a que al menor síntoma inmediatamente acudamos a nuestro médico, a nuestro policlínico o a nuestros hospitales si es de la preferencia. Bueno, con este comportamiento, en estos momentos en Cuba permanecen ingresados 10.406 pacientes, nuevamente una cifra elevada, sospechosos 3.737, en vigilancia 1.870 y activos confirmados 4.799, cifra elevada, a pesar de que, como vamos a ver más adelante, se dio un número importante de altas, pero el hecho de que se mantengan confirmándose también un número importante de casos, pues hace que esta cifra cueste trabajo su reducción, que para nosotros es vital, para nosotros no, para toda la actividad de salud. Se procesaron 14.593 muestras para el diagnóstico de la COVID-19, trabajaron todos los laboratorios de biología molecular que están dedicados a esta actividad en nuestro país y que tal vez en los próximos días anunciemos la apertura de algunos nuevos para ganar más capacidad todavía, y como resultado del estudio de estas 14.593 muestras, pues se diagnosticaron 666 pacientes con COVID-19. De esta forma, ya en Cuba se han procesado 1.838.047 muestras para el diagnóstico de la COVID. Del estudio de estas muestras ya se han diagnosticado en Cuba 24.105 casos confirmados con la COVID, que representa el 1,31% de positividad de todas las muestras procesadas. Volvemos a mostrar el gráfico con el porciento de muestras por provincias. De todas las provincias se estudiaron y, como es natural y como viene ocurriendo, pues La Habana, Matanzas, Santiago de Cuba, Guantánamo, pues son las provincias con un mayor porciento de muestras analizadas como consecuencia de la compleja situación epidemiológica que se enfrenta en estos lugares. Nuevamente el 91,9% de todos los casos diagnosticados ayer tenían como antecedente contacto de caso positivo. Fíjense el valor que tiene que se identifiquen bien todos estos contactos. Todo esto es resultado de la encuesta epidemiológica que se le hace
al paciente confirmado cuando se detecta con la enfermedad, y que es importante poderla identificar y, como está establecido, aislarlo y estudiarlo para hacer el diagnóstico. En el acumulado, el 81,7% tienen ese antecedente. Ayer, 24 de los 666 pacientes confirmados con fuente de infección en el extranjero, y ya se acumula un 16,5%. En 29 casos confirmados de ayer se trabaja para detectar la fuente de infección. Del total de casos de ayer, el 3,7%, 25 de ellos, están vinculados directamente con viajeros internacionales, y se acumulan ya 6.885 que representan el 53% de todos los casos diagnosticados del país. Bien, los 666 casos diagnosticados en el día de ayer pertenecen a las provincias de La Habana, 263, Santiago de Cuba, 125, Guantánamo, 78, Ciego de Ávila, 33, Matanzas, 29, Pinar del Río, 27, el municipio especial Isla de la Juventud diagnostica una cifra que para ellos es muy elevada, 23, Villa Clara, 20, Holguín, 17, al igual que Mayabeque, Camagüey, 10, al igual que Artemisa, Granma, 6, Cienfuegos, 4, Las Tunas, 3 y Santi Espíritu, 1. Realmente y nuevamente una dispersión en todo el país, y las provincias de La Habana, Santiago de Cuba y Guantánamo se mantienen con cifras elevadas, lo cual traduce la complejidad de la situación epidemiológica y la transmisión que están presentando todavía, a pesar del trabajo que se desarrolla en sus territorios. El 50% de los casos diagnosticados ayer del sexo femenino, el otro 50% del masculino, y de todas formas en el acumulado el sexo masculino con el 51,6% pues es mayor que el del sexo femenino. Por grupos de edades, menores de 20 años, nuevamente cifra muy elevada, 81 niños jóvenes se diagnosticaron ayer con la COVID-19. En edades pediátricas, de 18 y menos, 72. Y ya se acumulan 2.259 jóvenes, niños en este grupo de edad que han sido confirmados con la COVID-19. Se mantienen activos, positivos, ingresados, 464. El 81% de todos los diagnosticados pues ya se han recuperado, y en el día de hoy se mantienen 2 pacientes en este grupo de edad en estado grave, que me especificaban que con una evolución estable, pero no exentos de riesgo en su evolución. De 20 a 39 años se confirman ayer 206 personas, de 40 a 59, 254, y de más de 60, grupo de mucho riesgo, 125 personas se confirman ayer con la COVID-19. El 55,4% de todos los diagnosticados totalmente asintomáticos, y en el acumulado el 57,2% pues han sido asintomáticos también. De los 666, y ahí tenemos una gráfica que lo pone de manifiesto, el mayor número, 642 autóctonos, 24 importados. Siempre recordamos que esta reducción en el número importado pues tiene que ver también con las medidas que se aplican desde el punto de vista del Reglamento Sanitario Internacional, el PCR antes de llegar, la reducción de los vuelos,
y que indiscutiblemente se produce la transmisión, como hemos visto, en un 70, un 80% de los casos que se diagnostican, pues tienen relación o directamente con el viajero o con personas que se han infectado a punto de partida de la relación con el viajero. Ahí se puede ver cómo en el día de ayer se ve una reducción en el número total de casos confirmados en comparación con los 2 días anteriores, pero que de todas formas sigue siendo un número muy elevado. Los casos importados, en este caso 24 en el día de ayer, pues pertenecen a las provincias de Pinar del Río, con 2 casos confirmados ayer, de Consolación del Sur y de Pinar del Río, uno de cada uno de estos municipios. De Artemisa se confirman 2 casos importados del municipio Cabecera, de La Habana 7, del municipio Boyeros 1, de San Miguel del Padrón 1, de Playa 3 y de Habana Vieja 2. De Matanzas, el caso importado que se diagnostica es de Unión de Reyes, de Cienfuegos, del municipio Cabecera, el caso que se confirma, de Santi Espíritu, del municipio Jatibonico. En Morón se confirman 2 casos importados del municipio, en Ciego Ávila 2 casos del municipio Morón, en Camagüey 1 caso del municipio Cabecera, en Holguín 2 confirmados importados del municipio Holguín y Bares, 1 de cada uno. En la provincia de Santiago de Cuba, los 2 pertenecen al municipio Cabecera, y en Guantánamo, los 2 que se diagnostican, pues pertenecen al municipio de Guantánamo. Hay que decir que, resumiendo, de los importados por países, dato que siempre aportamos en esta conferencia, pues de Estados Unidos de Norteamérica, 8 en el día de ayer, de España 4, de Haití 4, de Guyana 2, de Rusia 2, y de México, de Italia, de Tanzania y Canadá, 1 de cada uno de estos países. Ayer se diagnosticaron 5 extranjeros, 2 rusos, que son casos importados, una peruana de transmisión autóctona, y un canadiense y una norteamericana, que son casos importados. Y la cifra más alta, como ya hemos comentado, pues la de casos autóctonos, transmisión propia del país, a punto de partida muchas veces de casos importados, pero ya transmisión propia nuestra, que es una cifra elevada y que es lo que ha estado predominando en estas últimas semanas, 642. Prácticamente de todas las provincias, Pinar del Río con 25, de los municipios Minas 8, San Juan y Martínez 8, Pinar del Río municipio 6, San Luis, Consolación del Sur y Sandino con 1 caso cada uno. En la provincia de Artemisa se confirman 8 casos autóctonos, 3 de Alquizar, 2 de Artemisa y 1 del Mariel, al igual que de Bauta y de Bahía Honda. La Habana, como habíamos dicho, con la cifra más elevada, 256, 10 de octubre, como ha pasado en estos últimos días, con una incidencia muy elevada, 31 casos, Arroyo Naranjo 25, Marianao 24, igual que Centro Habana, Habana Vieja 19, igual que La Lisa, Cerro 18 y Boyeros 18, Plaza de la Revolución 15, Playa 14, San Miguel del Padrón 13, Cotorro 13, Guanabacoa 8, igual que Habana del Este, y Regla 7, dispersos en sus municipios. Y 10 de octubre a La Cabeza nuevamente. Y 10 de octubre a La Cabeza nuevamente. Claro, es un municipio superpoblado, doctor. Muy poblado, con mucho movimiento, con mucha complejidad, muchos puntos de partida de diferentes lugares, y realmente hace muy compleja la situación allí, y las medidas de control, aunque se apliquen, pero realmente
cuesta más trabajo el control. Mayagüez, que confirma 17 casos en el día de ayer, 3 de Madruga, al igual que 3 de Bejucal. Batabanó, San José de las Lajas, Jaruco, Quibicán y Santa Cruz del Norte, con 2 casos confirmados autóctonos en el día de ayer cada uno. Güines, con un caso confirmado en el día de ayer. Matanzas, 28 casos autóctonos ayer. Cárdenas, 9 y Matanzas, 8. Esta provincia, estos son los 2 municipios con una mayor afectación. Jagüey Grande con 7, Colón con 2 y Pedro Betancur y Limonar con 1 cada uno. Ciego de Ávila se confirman 31 casos autóctonos. 6 de Baraguá, al igual que 6 de Ciego. 1 de enero y Morón con 5 casos cada uno. Florencia y Majagua con 3 casos cada uno. Ciro Redondo con 2 y Venezuela con un caso confirmado autóctono en el día de ayer. Los 9 pacientes autóctonos confirmados en Camagüey pues pertenecen al municipio cabecera. En la provincia de Holguín se confirman 15 casos, 14 en Moa y 1 en el municipio de Holguín. La provincia de Las Tunas se confirman 3 casos del municipio Las Tunas. Me aclaran aquí que no mencioné a la provincia de Villa Clara, que confirmó ayer una cifra también importante, de 20 casos. El mayor número, como también ha venido ocurriendo, del municipio Santa Clara, 17, de Caibarien, 1 y de Manicaragua, 2. En Holguín les había dicho que se confirman 15 pacientes autóctonos, 14 del municipio Moa y 1 del municipio de Holguín. Los 3 pacientes confirmados en Las Tunas del municipio cabecera. En la provincia de Granma, 6 casos, 4 del municipio Bayamo y 1 de Guisa, al igual que 1 de Manzanillo. Santiago de Cuba, también con una cifra elevada, 123 pacientes autóctonos ayer se confirmaron. Municipio cabecera, que ha sido el comportamiento, el mayor número, 118, 2 de Songolamaya, al igual que 2 de Palma, Soriano, y 1 de Contramaestre. La provincia de Guantánamo confirma 76 casos, también cifra elevada. El mayor número del municipio Guantánamo, con 68 casos, Caimanera con 2, Baracoa con 2, Manuel Tames con 2 y El Salvador con 2. Y el municipio especial Isla de la Juventud confirma 22 casos autóctonos en el día de ayer. Creo que es la cifra más elevada que ha tenido el municipio especial Isla de la Juventud de casos autóctonos durante toda la pandemia, lo cual evidentemente es una complejidad para un territorio pequeño que trabaja muy bien, al igual prácticamente que toda Cuba, pero que es importante. Aquí queremos hacer un reparo, ya que que además nos lo hizo el Consejo de Defensa de la provincia de Guantánamo, con mucha razón, defendiendo el hecho de que Yatera, ayer dijimos que había reportado 2 casos, y que 2 casos del municipio de Yatera. Y hicieron el reparo, como es natural, porque aunque son 2 estudiantes de medicina, ¿no?, que son del municipio de Yatera, pero que la transmisión no se produjo en este territorio. Fíjense que en este tema de la COVID, igual que cualquier enfermedad transmisible, ¿no?, pues lo importante es dónde se produce la transmisión, no donde yo tengo el carnet de identidad. Ese no es donde se produjo la transmisión, porque además es donde hay que actuar, donde hay que hacer las acciones. Y estas 2 personas que se diagnosticaron que tienen residencia en el municipio de Yatera, llevaban desde el día 2 de enero, no visitaban su municipio.
permanecían en Guantánamo. En próximos minutos estamos estableciendo comunicación con el periodista, nuestro corresponsal allí, Miguel Reyes Mendoza, que nos va a poner al tanto de la situación epidemiológica. Qué bueno, porque realmente era el municipio que nos quedaba sin tener casos de COVID y sigue siendo, porque no tiene transmisión de esta enfermedad, a lo cual aspiramos que lleguen prácticamente todos los municipios de Cuba. Este es el comportamiento de los casos. Con este comportamiento en el día de ayer, pues las tasas más elevadas se mantienen en Guantánamo, con una tasa de 208,05. Le sigue La Habana, con una tasa de 139,15. Le sigue Santiago de Cuba, 107,91. Matanzas 88,47, Ciego 59,01, el municipio especial 53,91. Fíjense como el municipio, al tener una población pequeña, este número de casos pues le eleva mucho la tasa, y de ahí, en ese orden, Cienfuegos, Mayabeque, Artemisa, Pinar del Río, Villa Clara, Camagüey, Holguín, Santi Espíritu, Gran y Las Tunas, que se mantienen como las provincias con una menor tasa de incidencia de la enfermedad. Y como se puede ver a la izquierda, una curva de tasa de incidencia de casos confirmados que no logra inclinarse hacia abajo. Se mantiene todavía de forma ascendente, aunque el número de casos del último día haya disminuido. Por municipio, los municipios que aportan el 60,4% de la incidencia de nuestro país en los últimos 15 días, pues el municipio Guantánamo es el que hace el mayor aporte, Habana Vieja, Centro Habana, y ustedes tienen Guantánamo con 387,71 de tasa, Habana Vieja, Centro Habana, Santiago de Cuba, Caimanera, Regla, 10 de octubre, Cerro, Boyeros, Matanza, Cotorro y Plaza. Fíjense que la provincia de La Habana, con 8 de sus 15 municipios, son de los que mayor tasa de incidencia tienen en nuestro país. Guantánamo con 8 y la provincia de Matanzas y Santiago de Cuba con 1 cada uno. Reiteramos la complejidad epidemiológica de nuestro país, y que por provincia, pues reiteramos, son las provincias de Guantánamo, La Habana y Santiago de Cuba las que están marcando la mayor incidencia de nuestro país. Finalmente, en Cuba, de los 24.105 casos que se han confirmado hasta el momento, se mantiene un número elevado de casos activos, 4.799. De estos 4.799, el 99,1, estamos hablando de 4.758, que tienen una evolución clínica estable. Lamentamos en el día de hoy el fallecimiento de 4 personas con la enfermedad. Ya esto eleva el número de casos fallecidos en este mes a 208, lo cual da una letalidad de 0,86%, contra la letalidad del mundo de 2,15 y de la región de las Américas 2,29, que también son muy superiores a la de Cuba. Los 2 evacuados, 46 personas que han retornado a sus países después de diagnosticadas con COVID, 2 en el día de ayer. Ayer un número que hace un balance positivo de altas con confirmados, 725 altas contra 666 confirmados. Eso hace que el 79,02% de todos los pacientes diagnosticados en Cuba se encuentren recuperados, 19.050. Y eso hace que el balance de activos pues también vaya disminuyendo.
En terapia intensiva, en las unidades de cuidados intensivos de nuestros hospitales, pues 41 pacientes confirmados, cifra elevada y con complicaciones algunos de ellos. De ellos 14 críticos y 27 graves, un número elevado de mucho riesgo como tal. Finalmente el gráfico donde nos da una visión de la complejidad que hemos tenido en este mes, ya a partir de diciembre, pero fíjense la cifra de casos confirmados en el mes de diciembre hasta el día de ayer, 12.049, cuando la más alta que habíamos tenido fue la de diciembre con 3.675. Ya prácticamente cuadruplicamos esta cifra. No es algo para demorarse en la explicación, pero sí lo que queremos es transmitirle a nuestra población el elevado riesgo de transmisión que estamos teniendo en nuestro país. Y que se aplican a medidas, se van a aplicar más medidas, pero sin la participación de todo el pueblo no lo logramos. 62 fallecidos en este mes, la cifra más elevada de fallecidos que hemos tenido en un mes. Correspondencia con el número de casos que se han confirmado y el hecho de tener una cifra tan elevada de casos confirmados hace que la tasa se mantenga en 0,51, que es una tasa elevada en comparación con lo que habíamos tenido en meses anteriores. Creo que esta información traduce que a pesar de todo lo que se está haciendo, a pesar de la activación de nuestros consejos populares, consejos de defensa provinciales, municipales, la conducción por presidente, segundo secretario del partido, vicepresidente, por todas las autoridades, por todos los ministros y por todas las organizaciones de Cuba. Aquí no hay una estructura que no participe activamente de una forma u otra, pero tenemos que agregarle la buena dosis de responsabilidad que tenemos que tener todos para revertir esto en un tiempo rápido. Hoy con una cifra significativamente menor, casi en 200 casos menos en relación con la jornada de ayer, 825, fue una cifra alarmante. Todos en redes sociales comentaban, 825 es un pico importante en relación con los otros que ha marcado la nación en una jornada. Bueno, doctor, le propongo hacer una pausa y ver el resumen estadístico ofrecido por usted en esta conferencia de prensa. Ayer la Nación reportó 666 pacientes diagnosticados con la COVID-19, 3 veces 6. Fíjese que es una cifra un poco menor en relación con la jornada de ayer, pero pone en tensión todavía al sistema de salud cubano. Lamentablemente se reportaron 4 fallecidos a consecuencia de la enfermedad. Ayer reporta la Nación el primer profesional de la salud fallecido a consecuencia de esta terrible enfermedad. En lo que va de enero, 62 fallecidos. Fíjese que sigue incrementándose el porciento de letalidad por COVID-19. El total de ingresados totales entre sospechosos confirmados, 10.406. El total de confirmados, 4.799 cubanos. Hoy con el nuevo coronavirus, 14.593 fue el número total de muestras procesadas para el diagnóstico de la enfermedad. Como datos generales en esta jornada manejadas por el experto, del total de confirmados hoy de 666 pacientes, 642 son autóctonos y 24 importados. Fueron otorgadas en el día de ayer 725 altas clínicas, 612 fueron contactos de casos confirmados, 24 con fuente de infección en el extranjero. Siguen siendo las provincias de La Habana en primer lugar, Santiago de Cuba y Guantánamo las de mayores cifras de contagio en cada jornada. La Habana hoy con 263 casos positivos a la COVID-19, seguida de Santiago de Cuba 125, Guantánamo 78, y como dato que señalaba el experto en esta jornada es que la Isla de la Juventud reportó 23 casos entre autóctonos e importados. Son los datos relevantes, los datos destacados en conferencia de prensa por el doctor Francisco Durán García
García, director nacional de epidemiología, pero usted acompáñenos hasta las 10 de la mañana porque aún tenemos más informaciones que compartir. Una nueva sonrisa, usando siempre los medios de protección. Así comenzamos este segundo momento de conferencia de prensa, esta vez para analizar la situación internacional debido al impacto de la COVID-19. Nos acompaña en este segundo momento la intérprete de lengua de señas, Eileen Coto, bienvenida. Y ahora sí, doctor, el mundo que siempre es preocupante, el número que en cada jornada se destaca a partir de los cables, las informaciones también de los medios digitales. Sí, muy preocupante. Esta mañana nos reuníamos cuando estábamos preparando la información, 2 o 3 compañeros de ahí del ministerio, y bueno, siempre analizamos, bueno, la situación de Cuba, que no logramos todavía un impacto importante, y uno de ellos me decía, mira Durán, es así, pero mira el mundo y tú te darás cuenta. No es que nos conformemos, nos demos cuenta de lo difícil que se está haciendo el control de la enfermedad, de lo difícil que es lograr que todo el mundo participe activamente en esto, en Cuba, pero en cualquier lugar del mundo. Lo decimos llanamente, algunos cubanos nos escriben y nos dicen, no se ve la luz al final del túnel. Correcto, al final del tubo. Y no se ve la luz, pero no se ve la luz en muchos lugares. Claro, siempre algo la salvedad. El programa que se diseñó en Cuba, con los protocolos que se diseñó, los protocolos que se mantienen, los protocolos y procedimientos que se van modificando en dependencia de la situación epidemiológica, pues es para que tengamos cifras inferiores. O sea, no el hecho de que el mundo esté muy convulso y que realmente las cifras sean muy alarmantes, nos debe llegar a ninguna conformidad. No, nosotros tenemos y mantenemos un programa con todos sus componentes, los ingresos, los aislamientos, la actividad científica en función de esto, el número de PCR que vamos a seguir incrementando. Anoche lo evaluamos, debemos llegar próximamente a 20.000 PCR diariamente para buscar todos los asintomáticos que pueden estar. Y realmente para nosotros son cifras elevadas las que tenemos. Ahora, el mundo, con los 190 países que se mantienen informando, ya la cifra de confirmados ya pasaron los 100, ya están en 101.307.257. 1 millón más. 1 millón más, ya sobrepasamos. ¿Te acuerdas que a 2 o 3 días pronto vamos a llegar a los 100 millones? No. Así es. Ya estamos en 101.000 millones. Ayer se diagnosticaron 366.000, más de 365.000. Y ayer, hasta las 12 de la noche, se encontraban activos, positivos de ese 101 millones, pues nada más y nada menos que 25.956.000 personas activas con la enfermedad, positivas a la COVID-19 en ese momento. Y lo que es todavía peor, 2.179.268 pacientes fallecidos en el acumulado. Eso da una letalidad, como habíamos dicho, de 2,15. La región de las Américas, epicentro que sigue aportando un número importante de casos confirmados al mundo, el 44,74% de todos los casos del mundo en la región de las Américas, con ya 45.329.939 casos confirmados acumulados. Y de los 2 millones del mundo, de los que lamentablemente han perdido la vida con esta enfermedad, los más de 2 millones, pues 1.039.330
han fallecido en nuestra región. Eso da una letalidad del 2,29%. En el mundo se mantiene Estados Unidos a la cabeza en cuanto al número de casos, en cuanto a la mayor afectación. Ya en estos momentos, con más de 26 millones de casos confirmados y más de 438.246 fallecidos. Le sigue en segundo lugar en el mundo, pues la India, le sigue Brasil, le sigue Rusia, Reino Unido, Francia, España. Solamente decir que en la India, pues el número de casos son de más de 10.700.000. Brasil con 8.996.000. España con 2.734.000 y así. Y en la región de las Américas, pues encabezan esta relación, pues como ya dijimos, Estados Unidos y Brasil con las cifras que acabamos de dar, pero le sigue Colombia con más de 2 millones de casos confirmados. Argentina, más de 1 millón, casi 2 millones, 1.895.000. México, de forma similar, veíamos ayer también la noticia de que su presidente, que en estos momentos tiene la COVID, Perú con más de 1 millón también, son los de mayor afectación. Le comentaba al inicio, doctor, que estábamos tratando de establecer contacto telefónico directamente con la provincia de Guantánamo. Correcto. Guantánamo, que es la provincia que sigue siendo la provincia cubana de mayor tasa de incidencia de casos positivos a la COVID-19. Hoy en esta jornada, Guantánamo con 78 nuevos casos diagnosticados con el nuevo coronavirus. Pero dejemos que sea nuestro corresponsal en Guantánamo, Miguel Reyes Mendoza, quien nos cuente cómo se encuentra en estos momentos Guantánamo. Adelante, muy buenos días para ti, Miguel, qué gusto saludarte. Cuéntanos cómo se encuentra ahora mismo la provincia y cuáles son las medidas que se adoptan para el enfrentamiento a la COVID-19. Muy buenos días para ti, Gisela, buenos días para el doctor Durán y buenos días para toda la población nacional que a esta hora está con la conferencia. Comento que con los 78 casos reportados en el día de hoy, Guantánamo acumula desde el rebrote, es decir, desde la nueva normalidad el 12 de octubre, 1.438 casos positivos. Activos tenemos 641 pacientes y ya se han recuperado 797 pacientes. Son los municipios Guantánamo con 1.171 enfermos, Baracoa con 37, Manuel Tames con 39, y además El Salvador con 89, los municipios que más reportan pacientes confirmados a la COVID-19. También se suma el municipio de Niceto Pérez. Tenemos hasta el momento un acumulado de 47 niños enfermos y 56 sospechosos. Alrededor de 17 embarazadas dieron positivas a la COVID-19, ya se han recuperado 9 embarazadas, quedan activas 8. Bajo ingreso domiciliario o contactos de casos confirmados quedan 2.115 personas e ingresos domiciliarios sospechosos 3.210 personas. Actualmente la provincia y el Consejo de Defensa, como bien decía el doctor Durán, viene trabajando para aumentar la capacidad de ingreso a partir de la cantidad de casos sospechosos y contactos que siguen quedando en nuestro territorio. Contamos con 15 centros de aislamiento para sospechosos y 7 centros para casos confirmados. Se certifican hasta el momento alrededor de 142 focos activos, 7 eventos. Continuamos con un paciente grave y lamentablemente reportamos 4 fallecidos en toda esta etapa de la pandemia. Quedan pendientes y hemos logrado avanzar en el resultado de las muestras de PCR, 115 muestras pendientes de resultado desde el día 18 hasta el día 25. Decirte, Gisela, que se pesquisa alrededor del 92% del universo planificado. Es aquí donde está la mayor dificultad que ha presentado la provincia, aparte de la responsabilidad individual que tienen todos los guantanameros, evitar las aglomeraciones en las colas, calles. La parte técnica, la mayor dificultad que ha presentado es el tema de las pesquisas, pues solo el 50% del universo pesquisado se reporta como casos, contactos confirmados, y además se trabaja a partir del Consejo de Defensa y la Dirección Provincial de Salud para limar todas estas dificultades
que existen. Se trabaja además en la desinfección de la ciudad. Se prevé que este fin de semana se desinfecte sobre todo la cabecera provincial, que es el territorio donde más dispersa está la enfermedad. También se trabaja para blindar los hospitales, sobre todo el hospital pediátrico y los hospitales Docente General Agustino Neto de la cabecera provincial y el hospital Octavio de la Concepción y La Pedraja de Baracoa. También otra de las dificultades en la que se está haciendo hincapié para reforzar la capacitación al personal que trabaja en centros de aislamiento para sospechosos y contactos, sobre todo aquel personal que no es médico y está apoyando la parte de los servicios a partir de las diferentes brigadas de voluntarios que se han brindado para ayudar en estos centros, evitar que se contamine este personal y, por supuesto, ofrecerle todos los medios de protección posible. Se elabora en agilizar el proceso de ingreso en tiempo del personal que da positivo, pero además de sus contactos. Y además, como bien te decía, se ha limado el tema de las demoras en la realización y resultados de las pesquisas. Son Guantánamo, El Salvador y Baracoa los municipios que más reportan. Se han realizado 346 test antígeno para COVID-19, 127 han dado positivo, por lo que se les aplicará PCR en tiempo real, y son los municipios Baracoa y Caimanera los que reportan mayor índice de positividad en esta aplicación de test antígeno. Se mantiene la vigilancia a 19 colaboradores de nuestra provincia y además se propone la apertura de un nuevo evento en la Facultad de Ciencias Médicas, es decir, en la Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo, a partir de casos positivos confirmados y sus contactos. Actualmente, como bien te explicaba, el Consejo de Defensa continúa activado, está sesionando justamente en estos momentos, analizando los principales problemas de eficiencia que presenta la provincia para frenar la expansión del virus. Ya explicaba el doctor Durán que Yatera sigue siendo el único municipio de nuestro país que no reporta casos positivos a la COVID-19, pues estas dos positivas del día de ayer, como bien él explicaba, se mantenían en la cabecera provincial en Guantánamo desde el pasado 2 de enero. Esta es una actualización de lo que está ocurriendo en Guantánamo en estos momentos referente a la COVID-19. Miguel, te escuchábamos y yo pensaba también en los centros de aislamiento y en las condiciones que hoy se ajustan en los centros de aislamiento a partir también de correos de usuarios que nos escriben directamente desde Guantánamo. Cuéntanos cómo se valora hoy las condiciones en estos centros de aislamiento. También he seguido las historias de vida de algunos jóvenes que se involucran también en estas acciones de enfrentamiento. Para nadie es un secreto que todos estos centros de aislamiento se han instalado sobre la marcha, muchos de ellos creados en 12 y 24 horas, pues hubo que aumentar la capacidad de ingreso a partir de la dispersión de la enfermedad. Pero en un primer momento hubo dificultades en las cuestiones higiénico-sanitarias en algunos centros, sobre todo porque las condiciones infraestructurales no eran las mejores y no se garantizaban en tiempo los primeros días de los servicios de alimentación, merienda, incluso las condiciones con el abasto de agua. Esto fue un tema que se le ha ido dando solución en el Consejo de Defensa de nuestra provincia en tiempo, es decir, se determinó enviar hacia estos centros de aislamiento directivos de organismos provinciales para ir atendiendo las diferentes dificultades que se presentaron en algunos centros de aislamiento. Es la mayor problemática que han referido muchos usuarios, incluso a través de las redes sociales, pero también a través de los teléfonos de los medios de comunicación en nuestra provincia, preocupaciones con la tardanza de la alimentación, como te decía, con el servicio del agua, con la limpieza de los locales, pero es un tema que se le ha venido dando tratamiento con mucho énfasis en el Consejo de Defensa de nuestra provincia. Al contraste de esta situación, Gisela, expusimos varias historias de estudiantes de medicina de 5º año, de 4º año, estudiantes de estomatología que se brindaron para prestar servicio en los diferentes centros, ya sea en zonas rojas como en centros para casos sospechosos. Hemos venido contando a través de las diferentes emisiones estas experiencias de jóvenes que no están brindando servicio médico, pero sí están realizando tareas de servicio, traslado de bandejas, limpiezas de locales, administración de almacenes con todo el avituallamiento que requieren tanto pacientes como el personal médico y que labora ahí en estas instituciones, y que realmente demuestran la voluntad del pueblo guantanamero, la voluntad de los jóvenes de resolver esta situación y de ayudar a frenar la expansión del virus, que además no es un virus que se va a frenar en estos días, requiere de tiempo, pero también requiere de poder interiorizar la percepción del riesgo y, por favor, adoptar todos los estilos de vida de la nueva normalidad
y evitar las aglomeraciones. Agradecerte, te decía Miguel, por toda la amplia explicación sobre la situación epidemiológica, también sobre todas las acciones que se ejecutan para dar mayores condiciones a los centros de aislamiento. Con la explicación, profesor, detallada de nuestro corresponsal en Guantánamo, que se ha mantenido activo desde el inicio del rebrote en esta provincia, vamos concluyendo esta transmisión que siempre actualiza sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Agradecerle, tenemos un grupo de preguntas que vamos a dejar para mañana con muchísimas dudas. Yo creo que Miguel no nos dejó mucho tiempo. No nos dejó mucho tiempo. No, pero muy bien, de verdad que da gusto para además ver cómo las provincias se activan. Él puso un ejemplo, y tú me perdonas ahí 2 minutos nada más. Él puso un ejemplo muy bueno de cómo, que también viene como una pregunta, o sea, hay capacidades, no es que las capacidades se tienen en cuenta, primero los pronósticos, y se crean en base a eso, pero para todo, para casos confirmados, casos sospechosos, para las personas que necesitan terapia intensiva, y él puso un ejemplo muy explícito de la creación de las capacidades, de cómo todos los organismos, porque ahí participan no solo estudiantes de medicina, participan de otros organismos que garantizan la atención. Y una cosa que veíamos anoche en un análisis que se hacía con el viceprimer ministro y el ministro, la necesidad, yo te ingreso, no está confirmado, tienes un test de antígeno positivo o eres sospechoso, pero te empiezo a aplicar el tratamiento, el protocolo de tratamiento, que eso increíblemente salva vidas. Adelantar los tiempos en el ajuste Correcto. al tratamiento a los pacientes de alto riesgo, lo veníamos comentando desde el inicio de nuestra transmisión. Agradecerle, lo esperamos mañana para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Los vemos mañana en otra conferencia de prensa. Usted protéjase. Muy buenos días.